Buenos días, ¿cómo están? Tengo esto por acá porque la primera reunión mandé todo volar. Bueno, ¿cuántos están bendecidos en esta mañana? Damos gracias al Señor. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo hoy la palabra. Mi esposa les envía muchos saludos. Sí, yo no había estado un poco ausente porque ya no me dejaba predicar porque ella se iba a ir, entonces se había apropiado. Pero damos gracias al Señor que nos permite estar aquí. Amén. ¿Qué tal si usted me acompaña a hacer una oración y empezamos en esta mañana ya casi tarde? Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Nadie tan bueno, nadie tan santo, Señor. Y yo oro para que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Solo tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes qué cosas nos impiden escuchar tu voz, Señor. Y yo oro para que durante estos minutos, Dios, podamos verte a ti, ver tu palabra, poner nuestros ojos en ti, Señor, y escuchar lo que quieres hablarnos a nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, durante las próximas semanas, iglesia, vamos a estar hablando de un nuevo tema vamos a estar haciendo una serie aquí en nuestra iglesia donde vamos a hablar de tiempos o temporadas. Todos nosotros en nuestra vida vivimos diferentes temporadas, pasamos por diferentes tiempos y Dios nos pide a nosotros en esos tiempos diferentes cosas. Y yo no sé qué temporadas haya usted pasado en su vida, qué temporadas usted haya vivido, pero hoy Dios nos va a hablar de una temporada que es muy importante y muy difícil para todos, porque es una temporada con la que tendemos a caminar en nuestra vida. Y quiero tomar como referencia lo que dice Cantares, el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro que habla sobre el amor, es un libro que habla sobre la sexualidad, sobre las relaciones, pero nos enseña algo muy importante sobre la vida. Y dice lo siguiente, Cantares capítulo 2, versículo 15. Dicen, atrapen todos los que zorros, esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo del amor. Porque la vida, en las vides están en flor. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Y es muy interesante porque pasaba lo siguiente, y es que en ese tiempo las personas tenían cultivos o vivían a través de los cultivos y habían zorros pequeños, animales muy pequeñitos, pequeños zorritos que se metían, empezaban a hacer sus estragos y dañaban absolutamente todas las cosas con las que ellos vivían, todas las cosas con las que ellos estaban. Y yo quiero entender algo a partir de este texto. Todos nosotros traemos diferentes cosas en nuestra vida que nos permiten vivir y disfrutar todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que Dios nos ha dado. Por eso a la charla de hoy yo le puse como título La bendición de dejar ir. La bendición de dejar ir. ¿Y por qué vamos a hablar de la bendición de dejar ir? Porque el día de hoy quiero que hablemos sobre un tema muy interesante y es soltar cargas que llevamos. Todos nosotros tenemos diferentes cargas y diferentes pesos que llevamos en nuestra vida. Y esos pesos no nos permiten disfrutar y vivir. Y aún cuando leemos la Biblia vemos cómo en diferentes espacios, en diferentes historias, a las personas tenían pesos y cargas que les costaba soltar. Cuando vino Jesús a la tierra, habían unos señores que se llamaban fariseos, que eran los que enseñaban en esa época. Y Jesús les dijo, ya no vamos a vivir más por ley, sino por gracia. Pero ellos prefirieron soltar a Jesús antes que soltar la ley.
Ellos prefirieron no recibir la gracia antes que soltar lo que sabían, lo que conocían. Y asimismo pasa en una historia muy interesante que es en el pueblo de Israel. Usted sabe, o le comento, le hago referencia rápidamente a la historia, un personaje que se llamaba José, ¿verdad? Sus hermanos no lo querían, pasó muchos temas familiares, él lo terminan, los hermanos intentando matarlo, luego lo venden, él termina pasando por un lugar, pasando por otro, lo engañan, termina como esclavo, lo acusan de robo, lo acusan de casi que de violador y al final termina de gobernador de Egipto. Es una historia sorprendente. Y él termina trayendo su familia está en Egipto, tiene todas las bendiciones, pero luego él muere. Pasan los años y lo que fue de bendición, lo que fue de bienestar, lo que disfrutaron mucho tiempo, se volvió un castigo, porque los egipcios los volvieron luego a ellos esclavos. Después de tenerlos en alta estima, los volvieron esclavos y terminaron más de 400 años esclavizados. Un día Dios dice, bueno, ya no más, los voy a liberar, y los libera de Egipto. Pero hubo un gran problema. Dios liberó al pueblo de Israel de Faraón, pero el pueblo de Israel no quiso liberarse de el faraón en su corazón. Y todo el tiempo ellos estaban pensando y queriendo regresar atrás, porque recordaban todo el tiempo lo que tenían, lo que sentían, lo que pasaban, y les costó mucho soltar su pasado, que era Egipto. Y quiero que hablemos hoy 4 cosas que Dios nos pide soltar. 4 cosas que Dios nos pide soltar. La primera de ellas es el dolor del pasado. El dolor del pasado. El pasado no lo podemos olvidar, ¿verdad? El pasado no lo podemos negar, pero el dolor que nos causó ese pasado, sí lo podemos hacer. ¿Sabe? Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, hemos pasado por dolores en nuestro pasado. O nos han causado una herida, o nos han engañado, o nos han maltratado, nos han hecho sentir menos, diferentes cosas. Todos hemos tenido dolor y heridas en el pasado, pero no todos cargamos esas heridas en nuestro presente. Y el tema es que muchos de nosotros cargamos ese dolor del pasado hasta el día de hoy. Por ejemplo, a muchos quizás cuando niños los abandonó papá y mamá, o solo papá, o solo mamá. O perdieron a papá o perdieron a mamá por alguna circunstancia de la vida. Y tuvieron ese abandono, tuvieron ese rechazo. Se sintieron aislados, se sintieron apartados, se sintieron inferiores. Pero nunca dejaron eso. Y hoy en día uno ve personas de 60 años, 70 años, 50 años. Y todavía viven a través de lo que fue sentirse solo cuando tenía 10. Llevan 50 años cargando la soledad. Llevan 50 años cargando ese abandono que sintieron por sus papás, que sintieron cuando eran más jóvenes, que sintieron cuando vivían. Muchos no pasan quizás por abandono, ¿no? Quizás hay otras parejas que pasaron por una infidelidad. Y por alguna situación lo traicionaron. Y sentimos todo el dolor de ese pasaje. Y sentimos todo el dolor de ese pasaje. Sentimos todo el dolor de lo que eso conllevó. Cargando el dolor. ¿Cuál es el punto? Que seguimos cargando el dolor toda la vida.
Seguimos cargando el dolor durante años y años y empezamos a vivir a través del dolor que eso nos dejó. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos pasa que la persona que nos causó ese dolor ya cambió, ya se fue. Ese padre que abandonó ya hasta murió. Pero la herida, el dolor, después años, décadas, cargamos el dolor. ¿Y sabe qué es muy interesante, iglesia? Y es que a veces el dolor no tiene que ver con el daño que nos causó esa persona, porque esa persona ya se fue. Tiene que ver con nosotros que mantenemos las heridas abiertas y no las dejamos cerrar. Y vaya que yo tengo experiencia en heridas abiertas. Yo les contaba que el año pasado me di cuenta de algo cuando, es más, la semana pasada, antepasada, antes de que mi esposa se fuera, se puso como a chismosear mi Instagram. Llegó una foto de hace 14 años, cuando me habían hecho la curación aquí en la mano. Para los que no estuvieron, alguien me arrojó un vidrio, literalmente me arrojó un vidrio, no era mala persona, solo estábamos jugando como cuando usted juega y volverse loco, ¿sí? Y el vidrio se estalló y me cortó la mano. La herida cerró, pero quedó como enconada, quedó con una vaina y como extraña, ¿verdad? 14 años después, eso fue creo que 2011, ¿sí? El año pasado, ¿sí? Me di cuenta, me empezó a molestar y a molestar y a molestar demasiado. Y cuando empezamos con mi esposa a hacerle, me di cuenta que tenía un vidrio hace 14 años dentro de mi mano. No me dio gangrena, no me dio nada, gracias a Dios. Pero saqué un vidrio como así de grande, no era pequeño, era grande. Y la herida nunca cerró totalmente porque había algo que no la dejaba cerrar. Después de 14 años, la herida cerró. Aquí tengo la cicatriz, poco se ve ya. Y muchos de nosotros somos así. Nos hirieron porque nos lastimaron, porque nos abandonaron, nos fueron infieles, pero esa persona ya no está, esa persona ya cambió. Pero nosotros no dejamos cerrar la herida. Persistimos en llevar las heridas. Y es que las heridas vienen de todos lugares. Una estafa. Alguien que usted dijo, vea, montamos este local los dos. Y no. Se robó el dinero. O quizás un rechazo. Yo recuerdo, y quiero contarle, yo tenía 2 amigos dentro de la iglesia. Fue antes aún de lo del vidrio, fue hace muchísimos años. Eran 2 personas que consideraba muy valiosas y muy cercanas a mí. Tanto fue así que recuerdo que en el día de mi matrimonio, yo con uno de ellos no hablaba hace años. Y llegó al matrimonio. Nunca lo invité, pero llegó. Me dijo, yo no me podía perder su matrimonio. Pero no hablábamos hace como 7 años, 8 años. Y yo lo consideraba un amigo muy valioso a él y a otra persona. Pero por situaciones de la vida, a veces que ni siquiera tenían que ver ellos conmigo, se fueron. Y yo sentí ese rechazo de la amistad, ese abandono de la amistad. Y muchos años después, o sea, hablo hasta hace muy poco tiempo, Dios mostraba a mi corazón que a mí me cuesta mucho hacer amigos. Porque quizás me dolió mucho cuando ellos se fueron. Y yo confío en las personas, amo a las personas, me encanta que las personas brillen. Y los que están acá en la iglesia, nos esforzamos con mi esposa para abrirles espacios, para abrirles lugares, para que caminen, para que sirvan al Señor. Confiamos en las personas. Pero cuando era algo de ser mi amigo, realmente
noté que me costaba mucho. Y he aprendido y he estado aún hasta el día de hoy en ese proceso de sanar eso. Y así llevamos muchos de nosotros heridas. Porque estamos acostumbrados. ¿Sabe algo que es muy interesante? Recuerda, José había llegado, pero José murió. Entonces, una generación probablemente después, los egipcios dijeron, oiga, ya no más, y entonces los esclavizaron. Pero luego nació una generación en Israel que nació ya siendo esclavo. Esa generación vivió, murió, nació otra, vivió, murió y nació otra. Y cuando Dios viene y les dice, oiga, no, esta no es su vida. Yo los tengo para algo mejor. ¿Sabe por qué les costó tanto? Porque ser maltratados, ser golpeados, ser humillados y sufrir era lo único que conocían. Y a veces estamos tan apegados a lo que conocemos. ¿Usted ha dicho? ¿Es mejor malo conocido? Eso pensaban ellos. Es mejor un Egipto malo conocido que nos golpea, que nos hace sufrir, pero que tenemos algunas bondades, que llegar a un lugar de bendición que sea propio y que Dios nos bendiga. No sé. No puedo soltar mi pasado. ¿Sabe? Muchos aún aquí vienen de otras iglesias. Y han pasado años desde que ese líder, esa situación, ese pastor, el que haya sido, lo haya lastimado. Él ya se fue. Usted nunca volvió a hablar con él. Pero usted sigue viviendo y cargando ese dolor y esa herida. Mucha gente no sirve por lo que les causó esa persona hace 10 años. No se conectan con Dios por lo que una persona les causó hace muchos años. Y somos fanáticos de disfrazar las cosas. Y es muy interesante porque cuando yo hablo con alguien de cualquier tema, siempre está sano. Siempre. No, pastor, a mí me hicieron esto, me quitaron la mujer, me quitaron la empresa, pero yo ya perdoné, todo, ya estoy perfecto. Estoy exagerando, ¿no? Nadie me contó eso, pero... Y la verdad es que cuando uno ve su vida, no está sano. Sigue cargando el dolor, solo lo está negando. Porque creemos que negación es superación. Y no. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? En Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Dice lo siguiente. Ahora dice el Señor a su pueblo, a su iglesia Inspiration Church. Ya no recuerdes, ¿qué no recordamos? El ayer. Ya no pienses más en qué cosas. En las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en tierras estériles. ¿Sabe cuál es el tema? Que a Dios a muchos ya les abrió un nuevo camino. Pero no lo disfrutan. No lo viven y ni siquiera lo caminan. Por estar pensando en lo que fueron. Por estar pensando en el dolor que les causaron y que no quieren volver a sentir. No perdonamos a nuestra esposa porque no quiero volver a sentir esto. No perdonamos a nuestro esposo porque no quiero volver a sentir esto. Y no es así. Hay que sanar. Hay que soltar. Necesitamos soltar las heridas del pasado. Lo segundo, necesitamos soltar la incertidumbre del futuro. Porque amamos el control y más en nuestra sociedad. Amamos controlar todo lo que más podemos. Amamos las rutinas, amamos las cosas y queremos vivir a través del control. Pero hay un gran problema de querer controlar las cosas. Y es que
Hay un montón de cosas en la vida que usted no puede controlar. Empezando al que tiene a su lado. Aunque tenga un anillo y lleven 20 años. No lo controla. No la controla. Aunque sea su hijo, no lo controla. Y usted quiere controlarlo. Y frustrarse en esa tarea solo le genera ansiedad, incertidumbre, miedo. Muchos se paralizan y les cuestan tomar decisiones. Muchos ni siquiera pueden dormir bien, estando pensando en qué pasará en el mañana. A Israel tenía pavor. Vea, Dios les tenía protegiéndolos una nube. En la noche una columna de fuego. Dice la Biblia que enviaba maná como pan del cielo para alimentarlos. Pero como no tenían seguridad de qué iba a pasar, no querían avanzar. Y muchos de nosotros vivimos así. Agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Vemos todo lo que Dios ha hecho. Dios me salvó, Dios me liberó, Dios me sanó, Dios me sacó de aquí, Dios me llevó de aquí, pero no confiamos en el futuro. Confiamos en lo que hizo y creemos en Él por lo que hizo, pero nos cuesta creer en Él por lo que puede hacer. Y sabe algo muy interesante, y es que la fe no habla del pasado. La fe habla del futuro. Y vaya que la incertidumbre es fea. Yo recuerdo una temporada de mi vida en la que, como en año y medio, fallecieron un tío y una tía. O en el transcurso como de 2 años, fallecieron 2 familiares muy cercanos. Y a mí me empezó una incertidumbre de que en cualquier momento alguno de mis papás se iba a morir. Y ese miedo de que algo les iba a pasar. Y uno no disfruta la vida, uno se paraliza, uno se siente mal, uno le da esa ansiedad, le da esa molestia. Pero Dios nos enseña. Y hace poco me enseñaba algo tan poderoso. Estaba en el gimnasio. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho peso en un gimnasio. Entonces, para bajar de peso, los que no saben, bajé mucho de peso, ¿sí? Hacía mucho cardio. Hice demasiado cardio, ¿sí? Entonces me pasó algo. Yo en esta pierna, en esta rodilla izquierda, tengo una cirugía. Se me rompió el ligamento cruzado, se me rasgaron los meniscos y se me desprendió el hueso. Bien linda la cirugía. Entonces me pasó que al bajar tanto de peso, esta pierna se me debilitó, el músculo de esta pierna se empezó a debilitar mucho, tanto que esta pierna se veía, creo que aún se ve más delgada que la otra. Y entonces me empezó a costar ciertas cosas porque la pierna no tenía tanta fuerza. Empecé a ir al gimnasio, empecé a fortalecer los músculos y un día trabajando, llevo muy poco en esto, ¿sí? O sea, no les estoy contando hace años, estoy contándoles del último mes, ¿sí? Estaba haciendo peso y yo le digo al muchacho, es que me está doliendo, creo que tiene mucho peso, ¿sí? Porque me está doliendo por acá, pero era muy curioso porque el peso yo no lo estaba haciendo acá, el peso eran los brazos, se supone que me debería doler, era el músculo que estaba trabajando y no otra parte. Y él me dijo algo poderosísimo. Me dijo, el problema no está en el peso que estás cargando. El problema está en la fuerza que estás haciendo para agarrar. Y Dios me habló de una manera brutal.
El problema no era el peso. Es más, me dijo, si aflojas un poco el agarre, creo que hasta más peso podrías cargar. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, no? Estamos sobrecargados con muchas cosas, pero es porque las estamos agarrando muy fuerte. Y yo quiero pedirle que usted haga un ejercicio conmigo. ¿Puede levantar un poquito su mano derecha y coger su puño y cerrarlo? Muy fuerte, si usted lo puede hacer, se lo agradezco porque me va a entender de lo que yo digo. Y apriete lo más duro que pueda, apriete lo que más pueda, que usted siente que sus dedos se clavan, como que la mano tiembla un poquitico, ¿verdad? Que usted lo deja ahí y empieza a ver cómo la sangre se acumula un poco en su mano. Si usted no siente nada es porque no está haciendo suficientemente fuerza. Si usted ya está cansado y quisiera abrirla es porque lo está haciendo bien, ¿verdad? Y usted empieza a hacer esa fuerza, siente como toda la presión y muchos estamos así en la vida. Así. El problema no es lo que estoy cargando, sino la fuerza con la que estoy agarrándolo. Pero cuando usted abre su mano, ay, descansa, ¿cierto? Vuelve la sangre, los dedos quedan como medio entumidos, usted necesita que la sangre vuelva y llegue allá. Y muchas cosas de las que cargamos, muchas de las situaciones que llevamos en la vida, el problema no es la situación, el problema es que las estamos agarrando muy duro. Necesitamos mejorar, aflojar el agarre de las situaciones. Y podríamos aún hasta llevar situaciones más difíciles. ¿Usted no ha visto personas que colapsan con nada? Si usted no lo ha visto, lo invito a que se mire en el espejo. Colapsamos muy fácil. Y situaciones, hay personas que explotan, pero hay otras que implosionan. Y que todo es para adentro y todo su dolor lo llevan adentro y llevan sufriendo con una sonrisa afuera pintada. Pero necesitas soltar ese dolor del pasado, necesitas soltar el control. ¿Sabe? Los papás, los que somos papás, oramos por nuestros hijos y usted a veces ora todos los días, pero usted a veces no ora para que Dios haga su voluntad en ellos. Usted muchas veces ora dándole a Dios unos requisitos de cómo usted quiere que sean sus hijos. Usted a la final quiere, sin darse cuenta, es que usted quiere que sus hijos se parezcan a usted y hagan lo que usted haría. Aunque si yo se lo pregunto, usted me diría, uy, no, pastor, jamás. Pero muchas veces eso es lo que hacemos. ¿Sabe? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice algo bien interesante. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Sus preocupaciones, sus afanes, sus dolores, pónganlos en las manos de Dios. Deje de solamente estar agradeciendo por lo que Dios ya hizo y empiece a ver lo que Dios puede hacer. Hay personas que solo hablan de su pasado, de lo bueno que les fue, de la gran empresa que tuvieron, del gran líder que fue, del gran cristiano que fue, de la gran familia que tuvo. Pero no, deja de ver solo hacia atrás y empieza a confiar en lo que hay adelante. Confía en lo que hay adelante. Confía porque Él cuida de ti. Usted podría decir, Señor, gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque tú cuidas de mí, Señor. Lo tercero que el Señor nos ha hablado y que debemos soltar es las conductas aprendidas.
Y vaya que todos nosotros tenemos conductas aprendidas. Todos nosotros, aunque no queramos, hemos aprendido tanto de nuestros papás. Y muchas veces nos llevamos lo peor de ellos. ¿Usted sabe cuántas veces yo he visto la abuela que tuvo el hijo antes de casarse, se casó, se separó, la hija tuvo el hijo antes de casarse, se casó y se separó, la hija de la hija tuvo la y la hija de la hija, y la historia se repite una y otra vez? El papá que era borracho y gritaba y golpeaba a la mamá, y el hijo que es borracho y grita a la esposa, y el hijo del hijo que es borracho y grita a la esposa. Y muchos odiaron eso en sus vidas. Lo sufrieron, lo lloraron años para luego solo repetirlo. Y aprendimos de todo lo malo que vimos. Papás ausentes, hijos ausentes, nietos ausentes, teniendo sus familias. Muchas veces empezamos simplemente a rellenar y como no sabemos qué hacer, empezamos a imitar lo que personas que están cerca de nosotros nos enseñan. Y tenemos costumbres aprendidas de nuestros amigos. Tenemos costumbres aprendidas de nuestras parejas o exparejas. Hay tantos chicos que tienen una vida emocionalmente y sexualmente tan desordenada y muchos de ellos se remiten a la historia de un novio que tuvieron durante 8 años, que lo conocí en prekinder y que no sé qué, y entonces él jugó y conmigo estuvimos, volvimos, ya nos acordamos cuántas veces hemos vuelto, cuántas veces me llama, yo voy, y a la final la chica termina reproduciendo la vida sexual que le enseñó. O el chico termina reproduciendo la vida sexual que vio en su papá. Yo recuerdo que cuando estaba en 10º en el colegio, no recuerdo qué fue lo que pasó, creo que ganamos un campeonato, algo pasó, o pasamos el año, no me acuerdo. Fue un milagro cualquiera de las dos cosas. Y yo recuerdo que uno de los papás de un amigo fue. Este chico era de esos casposos, como diríamos acá en Colombia, super perro, ¿cierto? Con una, con otra. Y el papá estaba ahí con todos mis amigos, éramos como 6 o 7, ¿sí? Y dijo, muchachos, los felicito por pasar el año, no me acuerdo qué fue, ¿sí? Y quiero llevarlos a celebrar. Entonces yo los voy a invitar a todos. Adivine a dónde los invitó a todos nosotros. A un prostíbulo. Ya mi amigo, el papá lo había llevado más de una vez, como premios. Imagínese las conductas que él aprendió. Y claro, eso suena re... ¡Ah! Pero muchos de nosotros tenemos tantas de esas cosas. Por cierto, yo no fui. No falta. Vale aclarar, ¿no? Si pastor de iglesia confiesa que... Tenemos tantas costumbres aprendidas, tantos hábitos. ¿Usted no se da cuenta que toda su gritería, toda su canteletadera, la aprendió? Su orgullo, ¿lo aprendió? Y nos estamos haciendo tanto daño en nuestro presente. Estamos destruyendo tanto nuestro futuro.
Usted tuvo esa mamá que fue despreciada por el papá y que ella siempre se sintió menos, siempre fue menos. Ella fue hecha para estar encerrada y callada en la casa y usted creció queriendo ser una mujer libre y no se dio cuenta que terminó reproduciendo lo mismo. Pero el Señor hoy nos dice, tienes que soltar esas costumbres, tienes que soltar esos hábitos. ¿Sabe? Si alguien pudo aprender tantas cosas malas, fue José. Lo que les decía al inicio, los hermanos lo odiaban, para el papá era el favorito y hacía que sus hermanos lo odiaran más. Lo vendieron, estuvo en la cárcel, lo acusaron, sufrió una y otra vez. Dios lo usaba para ayudar personas y esos que usaba se olvidaban de él. Y luego Dios le da el momento para estar frente a sus hermanos. Él con todo el poder, ellos arrodillados. Con unas ganas seguramente de vengarse. Como seguramente usted ha tenido alguna vez en su vida, ¿no? Es que tengo unas ganas de vengarme de ese desgraciado. Pero su esposo no importa, eso no le quita lo desgraciado. Es que me hizo, es que fue infiel, es que me mintió, es que me gritó, es que me levantó la mano. Y José, en el momento donde pudo haber hecho todo lo que se le ocurría, decidió perdonarlos, abrazarlos y protegerlos. Y me parece brutal porque José tuvo 2 hijos. ¿Sabe cómo se llamaban? Efraín y Manasés. ¿Usted sabe lo que significa Manasés? Manasés significa olvido. Dios me hizo olvidar. Porque José lo tenía claro. Sufrí tanto y pasé tanto, pero Dios me hizo olvidar. Pero al segundo le puso Efraín. ¿Sabe lo que significa Efraín? Dios me hizo fructífero. O Dios me hizo prosperar. Cuando todos me lastimaron y toda mi vida sufrí tanto, Dios me hizo olvidar y Dios me hizo prosperar. ¿Por qué? Porque José fue soltando. Una tras otra vez fue soltando. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir, a todo lo que aprendió, a todo lo que vio, a todo el dolor que reproduce de su pasado. Renuncie y despójese de lo que antes eran, ya que por todo el dolor que usted vivió, por toda la frustración, por los malos ejemplos, todo eso se corrompió. A causa de los deseos engañosos que tuvo usted, que tuvo su exnovio, que tuvo su padre, su madre, y que generaron solo dolor en su vida. Lo cuarto de lo que Dios nos pide soltar el día de hoy. Relaciones tóxicas. Y cuando yo digo soltar relaciones tóxicas, normalmente usted ya pensó en alguien. Ya se vino un par de nombres a su cabeza. Un par de amigos, un par de amigas. Y el Señor dice, hay que soltar muchas de esas relaciones. Hay amistades que no deberías tener.
Hay amistades con las que no deberías seguir hablando. Y no es un tema de que sea cristiana, no sea cristiana. Vea, no importa, puede ser cristiano. Pero si le hace daño, no deberías estar ahí. Es más, puede ser familia. Pero a veces a la familia hay que ponerle límites. Yo voy hasta donde tú estás, pero aquí no vienes. Yo te bendigo, pero yo me tengo que proteger. A veces pueden ser hasta padres, ¿sabe? Padres que golpean, que ultrajan, y quizás la mayor honra que usted puede hacer es irse de casa y seguirlos honrando y guardar su corazón. No quiere decir que eso sean todos los casos. Por favor, pastor, me fui de la casa porque usted lo dijo. Bíblica la cosa. Muchos tenemos exnovios con los que tenemos que cortar relaciones porque seguimos hablando y seguimos tentados de que a una llamada vas a correr. Hay gente que tiene fotos de exnovios guardados de hace 15 años y no, tienes que soltarlo. Necesitamos soltar esas cosas. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Dice otra versión, las malas amistades corrompen el buen carácter. Necesitamos romper muchas de estas cosas. ¿Y sabe algo? Yo sé que no es fácil soltar. Yo sé que no es tan fácil dejar ir. Muchos llevamos años, tanto que ya se nos normalizó. Lo volvimos parte de nosotros. ¿Sabe? Israel, muchos de ellos murieron y nunca pudieron soltar. Es más, la gran mayoría murió y nunca pudo soltar. Pero si quieres disfrutar tu vida, si quieres caminar en torno a un propósito, si quieres estar cerca de Dios, tienes que soltar. Te estás lastimando a los que tienes alrededor. Se están haciendo mucho daño. Y hoy en día solo hablas de los problemas que tienen de lunes a viernes, pero no necesitas cambiar el problema de lunes a viernes, necesitas soltar lo que llevas cargando 20 años para que el lunes a viernes sea mejor. Y quiero decirte 4 cosas rápidamente que necesitamos hacer. Lo primero, necesitamos reconocer que estamos llevando pesos extra en nuestra vida. Llevamos muchos pesos en nuestra vida y necesitamos reconocerlas porque somos expertos en la negación. No, yo ya sané, yo ya arreglé. Y tenemos cristianos que son expertos maquilladores porque hacen ver tan lindas las heridas que las vuelven proceso, que las vuelven voluntad del Señor, pero no, ya se acabó, ya es hora de superarlo. Ya es hora de dejarlo ir. Tienes que reconocer que estás cargando un peso. Tienes que dejar de poner versículos bíblicos a tus heridas. Reconócelos. Si no reconoces el peso que llevas, no vas a poder avanzar. Dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás podrá prosperar. Quien lo confiesa, lo deja, lo suelta
va a recibir perdón, va a poder sanar. Necesitamos reconocer. También necesitamos decidir. La decisión no va a ser de un líder, no va a ser del papá, no va a ser del esposo, no va a ser de la esposa, no es de Dios. Decidir es tu decisión. Nadie puede decidir por nosotros. Hay personas que reconocen, sí, pastor, estoy re mal, estoy en una porquería, es que estoy en la inmunda, ¿y qué vas a hacer? Nada, sí estoy bien. ¿Vas a perdonar? No. ¿Vas a soltar? Jamás. Y te estás lastimando. Estás apriete y apriete y apriete y apriete. ¿No estás cansado de que te duela? ¿No estás cansado de llevar tanto dolor? ¿De lastimarte a ti y lastimar a todos los que te rodean? Suéltalo. Decide soltarlo. ¿Sabe algo? Yo entiendo que es muy difícil. Porque cuando lo único que conocemos es dolor y es heridas, hasta la libertad y la bendición se sienten raras. Estamos tan acostumbrados a las heridas que la libertad se siente rara. Ellos llevaban generaciones ahí como esclavos. Y Dios dijo, ahora son libres. ¿Y la comida? ¿Y quién nos va a ordenar cuándo hacer las cosas? Y cuando no tenga ganas, ¿quién me va a golpear y presionar para que las haga? Y suena tonto, ¿verdad? Pero eso hacían ellos. Eso hacemos nosotros. No queremos decidir. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor. Y eso es lo que necesitamos, ¿sabe? Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu inteligencia. No confíes en ti. ¿Confías mucho en ti? ¿Confías mucho en la visión de cómo ves las cosas? ¿Confías mucho en lo que te parece que es mejor? ¿Confías mucho en cómo crees que deberías y manejas las cosas? Damos gracias por lo que el Señor hizo, pero lo que viene al frente, Señor, déjamelo a mí. Vas a seguir lastimándote. No confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él va a dirigir tus caminos. Él te va a llevar a nueva vida, a un nuevo camino. El poder restaurar tu matrimonio, el poder restaurar tu empresa, tus proyectos, el poder restaurar tu corazón, el poder restaurar tu carácter, reconocer, decidir, persistir. Porque si algo somos expertos en América Latina, los latinos, es en empezar y no terminar. Pero yo te digo, tienes que persistir. Persistir es muy difícil. Porque vas a recordar el dolor, vas a recordar el pasado, te va a dar miedo el futuro, vas a perder el control y vas a querer regresar al lugar seguro que te hace daño y que te lastima, pero que conoces. Pero es cuando debes decir, no voy a volver atrás. Tienes que dejarlo ir. ¿Sabe?
Y présteme atención a esto que le voy a decir, por favor. Para Dios fue muy fácil hacer que Faraón dejara ir a Israel. Envió 10 plagas y ya lo soltó. Pero para Dios fue muy difícil hacer que Israel dejara ir a Faraón. Faraón soltó a Israel. Israel nunca soltó a Faraón. Y Dios está aquí hablándonos, y a pesar de que Dios nos habla, muchos están pensando: es que no puedo. ¿Sabe? Para Dios es muy fácil darte un nuevo corazón. Es más, Dios a muchos de nosotros ya nos ha dado un nuevo corazón. Pero ha sido muy difícil crear nuevos hábitos que vayan en sintonía con ese nuevo corazón. Y Dios nos da y seguimos lastimándonos. Persiste. Dios quiere romper tus patrones, pero tienes que soltar. Dios quiere que seas libre de ti mismo. Dios quiere que seas libre de tus pensamientos. ¿Sabes? Es más difícil que tú sueltes lo que te está lastimando que Dios cambie lo que te está lastimando. Dios puede restaurar tu matrimonio así. Pero te está costando mucho soltar el dolor. Mucho te está costando soltar el dolor. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe por qué dice no nos cansemos de hacer el bien? Porque hacer el bien cansa. Hacer las cosas bien no es fácil. Ser persistentes no es fácil. Pero si tú reconoces, decides y persistes, a su debido tiempo, Dios repondrá. Dios te dará numerosas y diferentes bendiciones en tu vida. Termina diciendo el versículo: así que no se den por vencidos. Gálatas capítulo 6 versículo 9. No se den por vencidos. Persiste. Y lo último es que necesitas una trinchera. Una trinchera es un lugar donde las personas se cubren de los ataques de otros. Pero tú no puedes ser tu propia trinchera. Encerrarte en ti mismo no puede ser tu propia trinchera. Tu trinchera tienen que ser personas. Necesitan personas de valor. Personas que te ayuden. Que realmente te ayuden. Muchos tenemos de esos amigos en los que uno iba al paseo del colegio y dice: tengan cuidado que yo no sé nadar. Y lo único que ellos iban a hacer era buscar la manera de lanzarte. Esa no es una trinchera. Muchos tenemos de esas. Vea, haga como yo, dejé a mi esposa. Feliz estoy de la vida. Mentiroso. En esa trinchera no deberías estar. Necesitas a alguien que de verdad pueda proteger tus pensamientos, hacerte ver tu dolor. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, y con esto termino. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Sabe cuál es el tema? Dios a muchos acá ya los hizo libres, pero siguen enfermos. Libre, pero herido.
Necesitas hablar con otros, pedirle a otros que oren por ti, y eso es lo que Dios va a usar para sanarte. La oración poderosa va a lograr mucho en nosotros.